Secundaria, tercer grado. Ciencias. Química. ¿Cómo expresar la concentración? Bienvenidas y bienvenidos a esta sesión de la asignatura de Ciencias Química. Es un gusto estar con ustedes en Aprende en Casa. Mi nombre es Dora Luz Martínez López. Y el mío, Álvaro Fernando Calderón. La emergencia sanitaria continúa. Recuerden permanecer en casa en la medida de lo posible. Si es indispensable salir, utilicen cubrebocas y lávense las manos frecuentemente con suficiente jabón por al menos 20 segundos. Si no disponen de agua y jabón, usen gel antibacterial con una concentración de 70% de alcohol. Y precisamente ese es el tema de la sesión, la concentración. Conocer el porcentaje de alcohol en una disolución es muy importante para garantizar su correcto funcionamiento, ya que una concentración menor no asegura la eliminación del virus. Antes de iniciar, queremos compartir con ustedes una frase del físico estadounidense Robert Oppenheimer. Un científico debe tomarse la libertad de plantear cualquier cuestión, de dudar de cualquier afirmación y de corregir errores. Recuerden que la ciencia está en construcción y revisión permanente. En esta sesión, identificaremos la funcionalidad de expresar la concentración de las mezclas en porcentaje y en partes por millón. Reflexionaremos sobre el uso, aplicación e importancia de los valores de concentración en la vida cotidiana y la industria. Finalmente, conoceremos algunas de las profesiones donde el cálculo de los valores de concentración se emplea de manera continua. A lo largo de la sesión, se plantearán problemas y se llevarán a cabo actividades que nos ayudarán a reflexionar y resolver las dudas respecto al tema. Además, pueden consultar con su maestra o maestro de la asignatura de Ciencias Químicas. ¿Sabían que muchos de los medicamentos y suero que se administran a los pacientes son disoluciones? También los refrescos, las bebidas energéticas, los jugos, el plasma sanguíneo, la savia en las plantas, los productos de limpieza y un sinfín de materiales son disoluciones en diferente concentración. Los materiales que vamos a utilizar en esta sesión son los siguientes: su libro de texto de ciencias con énfasis en química, su cuaderno de notas de la asignatura con la fecha y el título de nuestra sesión. Por favor, registren las dudas, inquietudes o dificultades que surjan en el desarrollo del tema. Háganlo en su bitácora científica o libreta de la asignatura. Muchos de los productos que utilizamos en nuestras actividades de limpieza, desinfección, belleza, salud o alimentación son mezclas cuyas fases pueden presentarse en diferentes estados de agregación y en diferentes concentraciones. La concentración de una mezcla puede hacer la diferencia entre un producto útil o uno dañino. En casa, continuamente preparamos mezclas. Las más comunes son las disoluciones, desde un agua de frutas o un licuado hasta disolver un detergente o algún otro producto de limpieza en agua. Normalmente, en nuestro hogar, no medimos con exactitud la cantidad de soluto y disolvente que utilizamos. A este tipo de mezclas se les llama empíricas, porque no se conoce el valor de su concentración. Pero hay ocasiones, como en el caso de los sueros o medicamentos, en que es necesario conocer cantidades de cada uno de los elementos de la disolución. La proporción entre ellas es la concentración. Observen con atención el siguiente video y reflexionen sobre la importancia de conocer la concentración de diferentes disoluciones. En la preparación de algunos alimentos es importante la concentración de los ingredientes. Un proceso de conservación de alimentos, principalmente de frutas, es la elaboración de almíbares. La fruta se introduce en una mezcla de azúcar en agua y se deja calentar. Una concentración de esta mezcla al 10% se asemeja a la concentración de azúcar que existe en la mayoría de las frutas. Una mezcla entre 25 y 30% de azúcar en agua es la recomendada para elaborar manzanas y guayabas en almíbar. Para duraznos y peras, se sugiere que sea de 50%.
Una alta concentración de azúcar hace que no sobrevivan los microorganismos que pudieran pudrir la fruta. ¡Qué rico! Entonces, gracias a la concentración de las disoluciones, podemos disfrutar de algunas frutas, aunque no sean de temporada. En algunos tratamientos médicos se utiliza el suero fisiológico, que es una mezcla al 0.9% de cloruro de sodio en agua. Esta mezcla se administra por vía intravenosa. Si la concentración de sal en el suero fuera mayor, los glóbulos rojos disminuirían su tamaño debido a la salida de agua de estas células. Por el contrario, si la concentración de sal fuera menor, los glóbulos se reventarían debido a la entrada excesiva de agua. Esto sucedería por la diferencia de concentración de sal dentro y fuera de ellos. En ambos casos, no habría un transporte de oxígeno adecuado a las diferentes partes del organismo. ¿En qué otros aspectos de la vida cotidiana es importante conocer la concentración de las disoluciones? ¿En qué área de la industria se utiliza con mayor frecuencia? ¿Únicamente los químicos utilizan los porcentajes y las partes por millón? Expliquen su respuesta. Las empresas que producen a gran escala gestionan y supervisan sus actividades diarias utilizando cálculos relacionados con el porcentaje. Es a partir de estos cálculos que los empresarios deciden qué cantidad producir y cómo producir. En ambos procesos, el supervisor, un ingeniero en procesos de producción, es quien analiza e identifica las áreas de mejora y verifica la calidad de los productos. ¿Les interesaría esta profesión? En arquitectura, la unidad partes por millón es un término común utilizado para medir la calidad del aire en el interior de los edificios. Los arquitectos basan su diseño en el código técnico de edificación, buscando así encontrar el equilibrio entre el aire limpio que entra y la eliminación de los contaminantes que puedan producirse en el uso normal al interior de los espacios. ¿Se han preguntado de qué sustancias nocivas o contaminantes estamos hablando? Efectivamente, las procedentes de aislantes, recubrimientos y pinturas, así como los resultantes del proceso de respiración, el dióxido de carbono. De ahí la importancia de mantener los espacios que habitamos limpios y ventilados. En la medicina forense, en la historia y en la abogacía, también se hace uso de las medidas de concentración, como partes por millón, para sacar conclusiones y llevar a cabo la toma de decisiones. A 196 años de la muerte de Napoleón, la causa de su fallecimiento sigue siendo una incógnita. ¿Murió Napoleón por envenenamiento con arsénico o debido a un cáncer gástrico? La primera teoría, según Musi Mendoza en 2008, está basada en la declaración hecha en su testamento. Muero antes de tiempo, asesinado por la oligarquía inglesa y sus asesinos a sueldo. La segunda teoría fue descartada debido a su complexión robusta, no característica de un cáncer de estómago. El arsénico puede acumularse en el cabello, por lo que se puede usar como biomarcador para la exposición al arsénico. Según Musi Mendoza, Sten Forswood hizo analizar 8 secciones de cabello del emperador Napoleón, lo que permitió determinar con precisión los días en los que fueron administradas fuertes dosis de arsénico. Los análisis mostraron altibajos en la densidad de aquel veneno. El punto más bajo era de 2.8 partes por millón y el más alto de 51.2 partes por millón. Una cantidad elevada que fue usada como prueba de envenenamiento, ya que el nivel normal de esta sustancia en una persona durante el periodo en el que vivió Napoleón era de 0.6 a 0.8 partes por millón. Cuidar de nuestra salud y de nuestro cuerpo es importante. Una forma de demostrar lo mucho que lo apreciamos es vigilando nuestra alimentación e higiene.
El 60% de las enfermedades intestinales se puede prevenir con el hecho de lavarse las manos antes de comer y después de ir al baño. Tener una higiene bucal desde la primera etapa de la vida es la clave para mantener la salud de los dientes, la encía y la lengua. Para lograrlo, es importante implementar medidas preventivas como el cepillado diario y la visita periódica al dentista. Pero, ¿depende solo de este cuidado el que podamos tener dientes sanos? La fluorosis dental es un problema que afecta la formación del esmalte dental en niños expuestos a concentraciones elevadas de fluoruro. En 2011, Galicia Chacón y sus colaboradores realizaron una investigación en la Ciudad de México con la intención de determinar la concentración de fluoruro en agua potable. Resultó que los niveles estaban por encima de los establecidos por la normatividad con relación al consumo de sal fluorada, por lo que se propuso implementar medidas preventivas para evitar el consumo de esta sal y otros fluoruros, con miras a disminuir la prevalencia de la fluorosis dental. El límite máximo de consumo de fluoruro, según la Organización Mundial de la Salud, es de 1 parte por millón. No obstante, para México es de 0.7 partes por millón. Si este valor se rebasa, no se debe consumir sal fluorada según la norma oficial mexicana. Vamos a determinar la concentración en partes por millón de una muestra de agua de un pozo de Guanajuato, que contiene 1.5 gramos de iones fluoruro en 750 mililitros de disolución. Con el resultado que obtengamos, recomendemos a los pobladores, si de acuerdo a la norma oficial mexicana para la prevención y control de enfermedades bucales, es necesario seguir consumiendo sal fluorada. Si aplicamos la fórmula partes por millón es igual a la masa de soluto en gramos entre la masa total en gramos por 1 millón, tenemos que al sustituir en la fórmula los 1.5 gramos de soluto divididos entre los 750 mililitros de disolución y multiplicados por 1 millón, nos da como resultado un valor de 2 partes por millón. Es urgente identificar las posibles causas de la elevación de los niveles del ion fluoruro en el pozo, así como alertar a la población a disminuir el consumo de sal fluorada. ¿Desean saber si existe alguna reglamentación respecto al fluoruro en las pastas dentales? La respuesta es sí. El límite máximo permitido de fluoruro total en personas mayores de 6 años es de 551 a 1500 partes por millón. ¿Cuál es su equivalente en porcentaje? De acuerdo con la norma oficial mexicana, para obtener el porcentaje de fluoruro en las pastas dentales, se debe consultar la tabla de equivalencias y multiplicar las partes por millón por 0.001. El equivalente en porcentaje de 551 partes por millón es de 0.55% y para 1500 partes por millón es de 1.5%. Confirmen que la pasta dental que utilizan cumple con las cantidades de fluoruro establecidas por la norma oficial mexicana. Para el reto químico de la sesión, les presentamos los siguientes problemas. La Facultad de Medicina de la UNAM aconseja desinfectar superficies con una disolución de cloro preparada con 950 mililitros de agua y 50 mililitros de disolución comercial de hipoclorito de sodio. Después de prepararla, se debe vaciar en un recipiente oscuro y etiquetar con el nombre del producto y su concentración. Si preparan esta disolución en casa con la supervisión de un adulto, ¿qué valor de concentración colocarían en la etiqueta? ¿Cómo resolverían este problema? ¿Qué fórmula utilizarían? En una revisión sanitaria, se detectaron 0.004 gramos de mercurio en un pescado de 2000 gramos. Si el máximo permitido de mercurio es de 1.5 partes por millón, ¿este pescado es apto para el consumo humano? ¿Por qué? ¿Qué consecuencia tendría en la salud de las personas que lo consumieran? Si beben un refresco de medio litro, equivalente a 550 gramos, y la concentración de azúcar es del 12%, ¿cuántos gramos de azúcar están consumiendo? Es decir, ¿cuántos gramos de azúcar evitarían consumir si tomaran en lugar de refresco agua simple potable? ¿Cómo lo resolverían? No podemos cerrar este tema sin hacer mención del alquimista, médico y teólogo suizo
que estableció el principio básico de la toxicología, Paracelso. La famosa frase, todas las cosas son veneno y en sí nada es veneno, sugiere que aún la sustancia que pudiera considerarse menos inocua o dañina para el organismo, lo será dependiendo de la concentración a la cual se absorba. En esta sesión se realizaron algunos cálculos relacionados con la concentración. De esta manera es posible cuidar la salud de los individuos en función de los servicios o productos que utiliza o consume. La pandemia provocada por el SARS-CoV-2 nos ha permitido tomar conciencia sobre qué tan importante es conocer la concentración de los productos de limpieza para que sean efectivos y con ello podamos disminuir las probabilidades de contagio. También es importante pensar en la forma como la contaminación afecta al planeta y nuestra alimentación. Tal es el caso de la contaminación de mercurio en los peces de consumo humano. Finalmente, nos damos cuenta de la forma en que el abuso en el consumo de refrescos puede provocar graves afectaciones a la salud debido a la alta concentración de azúcares que contienen. Esperamos que en esta sesión les haya sido de utilidad y puedan aprovechar los conocimientos que aquí adquirieron en el día a día para cuidarse a sí mismos y a los demás. El Índice Metropolitano de la Calidad del Aire, IMECA, es una herramienta desarrollada para informar sobre los niveles de contaminación de manera fácil y oportuna a la población. Funciona como un indicador de las medidas que se deben tomar ante una contingencia atmosférica. Para que se considere satisfactoria la calidad del aire, la concentración de monóxido de carbono no debe exceder de 11 partes por millón y la de ozono debe ser aún menor, a 0.11 partes por millón. Para seguir aprendiendo, los invitamos a escanear el código QR que se muestra en pantalla. Este los llevará a la página Ciencia NASA, en la cual podrán consultar, según afirma la doctora Amy Ryan, cómo ella y sus colegas le están enseñando a la nariz electrónica ENOS cómo detectar un cambio electrónico desde una parte por millón. Entre profes, en este espacio queremos compartir con nuestros compañeros docentes algunas ideas, sugerencias y recursos para que en la medida de lo posible las apliquen en la enseñanza de este y otros temas con sus alumnos, con quienes esperamos tengan un contacto frecuente. Queremos sugerirles el video Evaluación Formativa y Situaciones Auténticas, donde el doctor Pedro Ravela presenta ejemplos de ejercicios y tareas, así como la forma en que se evalúan tradicionalmente. Después, lo contrasta con la evaluación formativa de una actividad auténtica que se caracteriza por reproducir la forma en que las personas utilizan el conocimiento en una situación real. Se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica o utilizando el código QR. También les invitamos a observar la siguiente cápsula de don Leopoldo, que presenta la recomendación de un interesante libro. Hola, ¿qué tal? Yo soy don Leopoldo, ¿sí? Y fíjense que me vine aquí a pasear a la asignatura de Ciencias Químicas, ¿verdad? Porque andaba yo pensando, ¿no? Que pues, mucha gente tiene la creencia de que las ciencias y el arte, pues andan peleadas, ¿no? Como perros y gatos, ¿no? Como el agua y el aceite. Y no tiene por qué ser así, ¿verdad? Y pues un ejemplo de ello, pues lo podemos encontrar en un personaje, pero muy interesante, en la historia de la cultura en México. La verdad no es muy conocido, pero, hombre, tuvo una vida, pero muy singular. Se llamó Jorge Cuesta, ¿sí? No, y este cuate era poeta, químico, escritor y científico, ¿sí? Este cuate nació en Córdoba, Veracruz, y siempre, pues, la literatura y la ciencia, para él iban de la mano, ¿sí? Entonces, miren, fíjense, al concluir sus estudios en la Facultad de Ciencias Químicas en la Ciudad de México, en 1925, el Jorge Cuesta se acercó al grupo de los contemporáneos, que eran una bola de cuates así, chamacones, ¿no? Que eran escritores, pero tremendos, ¿sí? ¿Sí? Y estaban pues muy influenciados por los artistas europeos de aquella época. Entonces adoptaron a Jorge Cuesta y lo llamaron el alquimista, ¿no?
Y pues el caso es que Jorge Cuesta relacionó siempre su profesión de químico con su vocación de poeta, participaba en el medio literario y periodístico y al mismo tiempo trabajaba en la Sociedad Nacional de Azúcar y Alcoholes. Tanto su poesía como su crítica literaria paulatinamente se fue refinando. Adoptó cierta oscuridad, lo mismo que en su beta de alquimista. Por ejemplo, en su misterioso laboratorio realizaba experimentos estrafalarios que él mismo ingería, llevando la ciencia pero hasta un extremo vital. ¿Sí? Entre ellos, dijo que estaba creando un polvo que convertía el agua en vino, o estudiando el complejo vitamínico de la marihuana, y una panacea con la base de la ergotina, la misma sustancia del LSD. Pues en una ocasión, por ejemplo, ingirió uno de sus experimentos y llegó a un estado de catalepsia momentánea. No, pues no era para menos, ¿verdad? Pues quizá por haberse convertido en su propio conejillo de indias, o quién sabe por qué razón, pues imaginó en cierta ocasión que estaba cambiando de sexo. Y ya estando internado en un hospital psiquiátrico, se quitó la vida en el año de 1942. Pero no se dejen engañar por el desenlace de la historia, ¿eh? Lo importante es que Jorge Cuesta pues, fue uno de los escritores más importantes de la literatura mexicana del siglo pasado. Y también fue un químico fascinante y original. Y bueno, pues eso es todo lo que les tenía que decir. Vayan a leer al Jorge Cuesta, el alquimista, si se atreven, ¿eh? Nomás no se vayan a tomar sus propios experimentos. Oigan, y hablando del Jorge Cuesta, ando vendiendo un cenicero que me traje de allá de Pie de la Cuesta. Está bueno, man. Lo hicieron con un coco, ¿no? Y dice ahí, recuerdo de Pie de la Cuesta. Terminamos, pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir. Así que nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.